Vimos que hay otros contratos, como en el caso de la donación de inmuebles, la donación con cargo, la donación bajo la forma de renta vitalicia, que deben ser otorgados por escritura pública bajo pena de nulidad. Y eso están en otro artículo, que es el 1213. Entonces, no es, el artículo 701 no se aplica a los que están enumerados en el 1213. Y ahora lo que quiero que leamos juntos, cuáles son los otros contratos del artículo 700 del Código Civil. El primero es el que habíamos hablado y es el que se aplica a los casos de que pusimos como ejemplo de contratos de compraventa de bienes registrables, ya sea cosas, ya sea muebles registrados o inmuebles. Y es el que se refiere al inciso A, dice los contratos que tengan por objeto la constitución, modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre bienes que deban ser registrados. Ese es el que nosotros ya habíamos visto. Ahora vamos a lo siguiente. Al inciso B, las particiones extrajudiciales de bienes. Particiones extrajudiciales, salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez. Las particiones extrajudiciales se refieren a la división de cosas comunes o a la partición de cosas comunes. Es decir, aquellas cosas que se tienen titularidad en condominio. Bueno, para cada condominio tiene derecho a exigir que se realice la partición porque quiere ya adjudicarse la parte que le corresponde, la porción ideal que le corresponde. Bueno, entonces ese acuerdo de partición, cuando hay acuerdo entre los condóminos sobre qué parte le correspondería a cada uno, entonces se puede presentar esa partición, solicitar esa partición en forma extrajudicial. Cuando no hay acuerdo es cuando se promueve la demanda de partición de condominio. Entonces, hacemos la partición extrajudicial, que se presenta el acuerdo de partición extrajudicial, eso es un contrato, y ese acuerdo se presenta, se tiene que hacer por escritura pública, salvo que sea realizada en juicio, cuando ya hay un juicio de partición de condominio. Si en el juicio de partición de condominio llegan a un acuerdo los condóminos, pueden presentar simplemente, no hace falta que sea por escritura pública, sino que se presenta un escrito de forma conjunta o suscrita por ambas partes, en el cual se plantea el proyecto de partición o el acuerdo de partición, perdón, y eso no hace falta que sea por escritura pública, basta que sea en el escrito judicial. C, los contratos de sociedades. Contratos de sociedades, sus prórrogas, sus modificaciones, cuando el aporte de cada socio sea mayor, que 100 jornales, sean mayores de 100 jornales mínimos. O sea, a partir de 100 jornales para adelante, todo lo que sea constitución de sociedad, prórroga de la sociedad, modificaciones del contrato de sociedad, entonces tiene que ser por escritura pública. O cuando consista en la transferencia de bienes inmuebles o de un bien que deba ser registrado. El inciso D se refiere a la cesión, repudiación, renuncia de derechos hereditarios en las condiciones del inciso anterior, salvo que sean hechos en juicio. ¿Qué quiere decir? Yo les dije que los derechos hereditarios, cuando fallece el causante, ahí recién se adquieren los derechos hereditarios, a partir del fallecimiento del causante. A partir de ahí, uno puede celebrar contratos onerosos o gratuitos respecto a sus derechos hereditarios. Puede venderlos, puede donarlos, etc. Esos derechos hereditarios, para hacer una cesión de derecho hereditario, por ejemplo, una venta onerosa o una donación gratuita, una donación, esos derechos hereditarios deben ser por escritura pública. Deben ser por escritura pública. También la renuncia de esos derechos hereditarios o la repudiación de esos derechos hereditarios. Cuando alcancen los 100 jornales mínimos, al igual que la constitución de sociedades. Pero, salvo que fuesen hechas en juicio. Cuando ya hay el juicio sucesorio, el juicio de sucesión, no hace falta que sea por escritura pública, basta presentarse en el expediente, ¿verdad? A través de un escrito donde se plantea
el acuerdo de, por ejemplo, de cesión de derechos o el escrito donde uno renuncia a su derecho hereditario o repudia su derecho. Siempre que sea en juicio, tanto la partición, la división de cosas comunes o la cesión de derecho hereditario, salvo que sea hecha en juicio, tiene que ser por escritura pública. Inciso E, todo acto constitutivo de renta vitalicia. La renta vitalicia es un contrato que puede ser oneroso o puede ser gratuito. Cuando es oneroso, vamos a hablar del contrato, vamos a ver en la parte correspondiente al contrato oneroso de renta vitalicia, que consiste en que una parte otorga un capital y en la otra parte, a cambio de ese capital, se obliga a pagar una renta vitalicia. Y al decir vitalicio, quiere decir que es la vida de una persona. Es decir, hasta que viva alguien. Puede ser hasta que viva la misma persona a quien se le paga la renta, hasta que viva, o sea, hasta que fallezca, perdón, el tiempo de vida, lo que yo estoy diciendo mal, hasta que fallezca una tercera persona, ¿verdad? Que se pone su persona como fecha de vencimiento de la vida de esa persona como fecha de vencimiento del contrato, de la obligación de pagar la renta. O puede ser también la vida del que paga la renta. Son tres posibilidades que se pueden establecer eh, como la fecha o el plazo de vencimiento, de obligación de cumplimiento de la obligación. La vida de la persona que paga la renta, la vida de la persona a quien se le paga la renta, que da el capital, o la vida de una tercera persona. Cuando fallece la persona por quien en cuya, en cuya cabeza, vamos a decir, se puso el tiempo de duración del contrato, entonces ahí se extingue la obligación de pagar la renta. Pero hasta entonces, la persona obligada debe pagar la renta en forma sucesiva. Ese es el contrato de renta vitalicia. Todo acto constitutivo de renta vitalicia dice que debe ser por escritura pública. También, inciso F, los poderes generales o especiales para representar en juicio voluntario o contencioso o ante la administración pública o el poder ejecutivo. Es decir, poder para representar a otra persona en el ejercicio de ciertos actos jurídicos o de ciertos negocios. Pero en este caso específicamente poder para representar a las personas. Entonces el contrato de mandato, y eso se refiere al poder que se otorga a una persona para representarle, para que le represente a quien le otorgó el poder ante los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial es lo que nosotros conocemos como el contrato de mandato, o sea, el poder para presentarse en juicio. Ese mismo también poder se requiere para presentarse ante los poderes ejecutivo y legislativo. O ante la administración pública, ¿verdad? También los conferidos tienen que ser por escritura pública, los conferidos para administrar bienes, para contraer matrimonio también debe ser por escritura pública, para reconocer o adoptar hijos, y cualquier otro que tenga por objeto un acto otorgado o que deba ser otorgado por escritura pública. Estos son entonces poderes para representar a las personas. Y ahí están las diferentes situaciones, ¿verdad? Para representar los poderes del Estado, para administrar bienes, para contraer matrimonio, para adoptar o reconocer hijos, etc. Todos estos casos deben ser también otorgados por escritura pública. G, las transacciones sobre inmuebles y los compromisos arbitrales relativos a estos. La transacción es un contrato. El contrato de transacción es aquel por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, ponen fin a un litigio. En la transacción, ambas partes deben renunciar a algo de su, o sea, a una parte de su derecho original, de su pretensión original. Por eso dice concesiones recíprocas. O sea, si tenemos una controversia o vamos a tener con Juan, Hugo con Juan, vamos a tener una controversia, o ya la tenemos, puede ser que ya tengamos la controversia judicial, o podemos llegar a tener la controversia judicial. Para poner fin a ese litigio o evitarlo, entonces, mediante concesiones recíprocas, la parte pone fin a ese litigio
o lo previene. Pero hay que renunciar, ambas partes tienen que renunciar. Si una sola de las partes renuncia, no es transacción. Ambas partes tienen que, por ejemplo, hay un accidente de tránsito y una parte reclama 50 millones de guaraníes y la otra parte dice que no le debe absolutamente nada porque no tuvo la culpa. Entonces, una parte está pretendiendo el cobro de 50 millones en materia de indemnización y la otra parte pretende no adeudarle nada. Entonces, después llegan a un acuerdo, ¿verdad? En donde la parte que ocasionó el siniestro reconoce, ¿verdad?, que le adeuda la suma de 25 millones y la otra parte acepta esos 25 millones. Quiere decir que hubo una transacción entre ambos para poner fin al litigio porque, o para prevenirlo, porque una parte, el que reclamaba los 50, renunció a 25. Y el que no quería pagar nada, también renunció a 25 millones porque aceptó pagar esos 25 millones. Entonces, ambas partes hicieron sus concesiones recíprocas. Acuérdense, por favor, de prender sus cámaras para acompañarme. Bueno, ¿dónde me quedé? Todo, inciso H del artículo 700. Todos los contratos que tengan por objeto modificar, transmitir o extinguir relaciones jurídicas nacidas de actos celebrados mediante escritura pública o los derechos procedentes de ellos. Todos los contratos, repito, que tengan por objeto transmitir o extinguir relaciones jurídicas nacidas de actos celebrados, si nacen de actos celebrados en escritura pública o los derechos procedentes de ellos. Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados en escritura, todo lo que sea referido a una escritura pública y surgen nuevos contratos de eso, también deben ser aprobados por escritura pública. Igualmente, los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, con excepción de los parciales y los relativos a intereses, canon y alquileres. Cuando el pago es referido a pagos parciales, aunque provenga de una obligación consignada en escritura pública, no es necesario que esos pagos parciales sean en escritura pública. Tampoco los pagos relativos a intereses, canon o alquileres. Cuando se trata de alquileres no hace falta que sea por escritura pública. Bueno, entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? Estos son los contratos, el artículo 700, que se aplican los artículos siguientes, el 701 y el 702. Bueno, a ver, vamos. Quiero verles sus cámaras. Magalí Martínez, Cintia Ramírez, Lía Cardoso, Paulo Duré, María Patricia Pereira, o si no voy a presumir de que no están. Aquí presente, presente, presente. Muy bien, María Patricia. Lía Cardoso. No importa, igual no. Nicolás, Cintia, Irán Alfredo Legado. Realmente estás en una pieza oscura, Lía. Está bien. Gracias, profe, Está bien. por aceptarme. Recién Bueno, terminé de trabajar. bueno, Irán. Está todo corbata, te creemos. Ainara. ¿Estás en la facultad, Ainara? Profesor, estamos en la facultad. Presente, doctor, ¿cómo está? ¿Están en la facultad? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en la facultad? O derecho a examen de compañeros que rinden el plan transicional, doctor. Ok, muy bien, Lía. Excelente. Muy bien, Gustavo, Ramón. Bueno, ahora sí. Dale, Ainara. Bueno, ahora sí me siento más con compañía. Ahora sí, los contratos a los efectos de la prueba. De la prueba. O sea, perdón, ¿quién digo contrato? Formas a los efectos de la prueba. Mientras en el anterior estábamos viendo que la forma es a los efectos de que el contrato alcance su objeto, o la forma solemne que vemos que el contrato, para que tenga validez,
sea, para que exista luego el contrato debe observar la forma determinada por la ley. Puede que también la ley me exija una forma determinada a los efectos de la prueba del contrato. O sea, cómo probar la existencia de un contrato. Y puede que para ello la ley me exija una forma determinada. El artículo 703 del Código Civil dice: los contratos se probarán de acuerdo a lo establecido, con lo establecido en las leyes procesales, si no tuviere una forma prescrita por este código. Ahora que ustedes están dando derecho procesal civil, entonces vamos a llevar un poquito los conocimientos que tenemos en materia de pruebas. A ver, Rubén, ¿qué medio de pruebas conoces del derecho procesal civil? ¿O tuvieron la oportunidad de ver? Rubén Emiliano. Sí, el testimonio. Testifical. Testificales, ¿verdad? Sí, testificado. Después, otro. Todas las pruebas documentarias que podría ser desde un contrato, texto, puede ser un material audiovisual. ¿Y qué más? Tenemos testificales, documentales. A ver, ¿alguien más quién puede aportar? Confesoria. ¿Qué otro medio de prueba? Confesoria. La absolución de posiciones es la confesión provocada de la otra parte. O sea, tratás de hacerle confesar a la otra parte. Después tenemos, ¿alguien más? Pericial también, ahora que recuerdo. Pericial, cuando se requieren los conocimientos de un perito, de una persona técnica que tiene los conocimientos que el juez no tiene sobre una materia específica, sobre una materia determinada que no es la jurídica. Peritaje muy importante para determinados juicios, para determinadas acciones. La prueba documental, sí, ya dijimos. ¿Qué nos está faltando? A ver. La inspección judicial puede ser, doctor. Exacto. La constitución, sí, la prueba sí, es la de inspección ocular, que es lo que los ojos, se refiere a lo que los ojos del juez ven, ¿verdad? En el sitio, in situ, en el lugar donde está la cosa que es objeto de la Constitución. Lo que el juez ve en ese momento, o sea, en ese presente. También muy importante para ciertos juicios. Bueno, entonces tenemos estos medios de prueba y fíjense lo que leí recién. Los contratos se probarán de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales, si no tuvieren una forma prescripta por este código. O sea, vamos a ver qué es lo que prescribe el código, o sea, el código del derecho de fondo, el código civil, respecto a la prueba de los contratos. Acá tenemos yo siempre cito esto como esta parte de los artículos que vienen de cómo o sea, por algo, cada profesión tiene sus profesionales. Estudiaron, ¿verdad? Se recibieron en esa materia, en respecto a la materia de esa profesión. Porque es lo mismo que de repente nosotros nos pongamos a opinar técnicamente de arquitectura, técnicamente de medicina, aunque la medicina es lo que más de repente, por conocimientos empíricos o propia experiencia, de repente uno larga unas opiniones, pero también muchas veces en forma irresponsable, juzgando o valorando la labor de un profesional, aunque a veces el resultado de la labor del médico está a la vista, ¿verdad? De que hubo una mala praxis. O está sintiendo en carne propia, vamos a decir, el paciente. Ahora, de determinar si hubo un mal diagnóstico o una mala praxis,
se requiere de conocimientos técnicos, necesariamente. Y en nuestra materia, en nuestra carrera, como el derecho de repente le toca a cada uno en forma cotidiana, o escucha, o lee, de repente por las noticias, o sobre todo por las noticias, cuando se trata de temas generales, cuando no es algo que se aplica a una experiencia personal de la persona. Muchas veces opinamos o se opina de oído, ¿verdad? Se toca de oído. Se toca de oído. Y no basta con agarrar, y no es suficiente, aunque mucho colabora, ¿verdad? Por supuesto, el agarrar para una persona, una persona que no es docta en la materia, que no es un profesional del derecho, no basta agarrar simplemente y buscar la ley, ¿verdad? La norma que se podría aplicar al caso. Porque justamente por eso nosotros estudiamos en diferentes materias, ¿sí? Estudiamos los diferentes ámbitos del código, del derecho civil, y muchas veces nosotros mismos no hacemos una buena aplicación, primero una interpretación y luego una aplicación de esas normas. Entonces, por ejemplo, es un caso que si uno agarrara sin conocimiento y leyera un artículo, tendría un criterio equivocado respecto a la prueba de los contratos. Y diría, pero la ley dice, ¿verdad? Y entonces puede decir incluso, no, porque esto es una aberración, el juez, lo que determinó el juez en contra de lo que dice la ley. Eso le digo, hay que tener cierto conocimiento, hay que tener conocimientos para estar opinando sobre, como cualquier materia, sobre cuestiones técnicas, porque esto es técnico. Y en derecho pasa que se opina demasiado sin ningún conocimiento. Y se juzga la actuación de profesionales. Y también ocurre, y esto, o sea, peor todavía cuando esto ocurre a través de medios de prensa. Los medios de prensa opinan y juzgan sin conocimiento. Es muy difícil que haya realmente periodistas con amplios conocimientos en materia jurídica, técnica jurídica. Sí pueden tener unos conocimientos generales, pero de repente se cae en un campo más técnico, más específico, y ahí ya se opina desacertadamente, y eso conduce a una opinión, a una opinión equivocada de la opinión pública. Y le voy a decir, el artículo 706 del Código Civil dice: los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 10 jornales mínimos establecidos para la capital deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por escrito. Deben ser por escrito y no pueden ser probados por escrito, por testigos. Imagínense lo determinante que es. La forma como está redactada este artículo. Si uno lee, no le va a quedar ninguna duda de que cuando el contrato alcanza los 10 jornales mínimos, ustedes saben que 10 jornales mínimos es poquísimo. O sea, la mayoría de los contratos van a alcanzar ese monto. Y la ley me dice en forma imperativa y expresa de que debe ser probado por escrito, ¿no? Acá no hay escritura pública, ya, eso ya no, es escrito, no importa cómo, pero escrito, puede ser por instrumento privado. Y dice, y no puede ser probado por testigo. Entonces, si uno lee este artículo, tiene ese criterio, ¿verdad? Se queda solo con este artículo, va a tener la convicción de que a partir de 10 jornales mínimos, si no hay contrato por escrito, no hay contrato.
porque no se puede probar. O sea, ya va a depender de mi buena voluntad. Y si la otra parte, la parte reclama el cumplimiento de la obligación de la otra, pretende reclamarlo judicialmente, promover la acción, demanda de cumplimiento de contrato o de resolución de contrato, la otra parte niega la existencia del contrato o niega haberse pactado esa obligación en esos términos, entonces ya al negar, automáticamente la demanda tiene que ser rechazada porque no hay contrato por escrito. Porque eso dice ese artículo. Pero un pequeño detalle o problema respecto a eso. Que los artículos 704, o sea, imagínate, este es el 706. Los artículos anteriores te dan las excepciones. Lo lógico de la redacción sería que el primero se dé la regla general y luego las excepciones. Pero acá primero nos dan las excepciones y después me dan la regla general. Fíjense lo que dice el 704. Los contratos que tengan por objeto una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no revistiere la forma prescripta. Si no revistiere la forma. ¿Cuál es la forma prescripta? La forma por escrito cuando el objeto del contrato alcance los 10 jornales. Esa es la forma prescripta, que está en el 706. Pero dice después, coma, a no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley. A no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley. Y ahí paramos, hay una coma, esta es la primera excepción. Paramos ahí y nos vamos en el artículo siguiente, que es el 705. Y ahí me va a explicar cuál es. Dice, se juzgará, 705, que hay imposibilidad de obtener la prueba designada. Juzgará que hay imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley. Estoy confundido. Se juzgará que hay imposibilidad de obtener o de presentar prueba escrita del contrato. Ahí está. O de presentar prueba escrita del contrato cuando hubiese sido celebrado en circunstancias imprevistas, en que hubiese sido imposible formularlas por escrito. Fue celebrado en circunstancias imprevistas, algo que no se podía prever, algo que no estaba en los planes, en que hubiese sido imposible formularla por escrito. Cuando se da, esto se da en circunstancias que, por ejemplo, no sé, está ocurriendo a lo mejor un siniestro, y en ese momento hay que, por las circunstancias del caso, hay que celebrar un contrato. Y en ese momento no se puede estar redactando un contrato. O puede ser por el lugar, por las circunstancias del caso, no se puede celebrar por escrito. Por ejemplo, hay un siniestro, hay un incendio, ¿verdad? Y se saca todas las cosas de una casa, de un negocio, los muebles, y se deposita en un terreno contiguo. Y en ese momento no hubo tiempo o sea, no se dan las circunstancias, y mientras se está incendiando y se está sacando, para salvar las cosas, no hay tiempo de celebrar, formalizar por escrito un contrato de depósito gratuito. Porque a lo mejor el dueño del negocio sí le permite, ¿verdad? Pero al día siguiente, cuando van a recuperar los dueños de las cosas, esos muebles, el dueño le niega la posibilidad de hacerlo. Siendo que si esas cosas están en su terreno, cosas muebles, ustedes saben que en principio el propietario, el poseedor, son de él. Y bueno, ¿y qué prueba tiene de la existencia de un contrato de depósito gratuito? El contrato de depósito es cuando una parte denominada depositante entrega a la otra parte
cosas, bienes, bienes que no fungibles, o puede ser también fungible, pues depende, los principios son bienes no fungibles, que deben ser, esta parte que recibió está obligada a guardarla, conservarla y restituirla posteriormente. Puede ser oneroso como puede ser gratuito. El depósito. Y en este caso, en principio era un depósito gratuito. O sea, era un contrato gratuito, pero no hay prueba de que se realizó ese depósito. Pero en este caso, entonces, fue celebrado en circunstancias y fue imposible obtener la prueba por escrito. Esta es la primera excepción a la regla de la obligación de hacerlo por escrito cuando el contrato alcance los días normales. Después volvemos al 704, donde nos quedamos, en esa coma que nos quedamos. A no ser, coma, o que hubiese, ahí continúa, o que hubiese un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por instrumento privado. Y ahí paramos, hay otra coma. Esta es la segunda excepción. Que hubiese un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por instrumento privado. ¿Qué se entiende por principio de prueba por escrito? Nuevamente el 705 nos explica. Vamos al segundo párrafo del 705, otra vez bajamos. Dice, se considera principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, coma, de su causante o de parte interesada en el asunto o que tendría interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso. Entonces, son documentos que no son el contrato propiamente, pero son documentos que, dice, emanan del adversario, o sea, de la otra parte, o de su causante, si que falleció, el causante falleció, o de tercero interesado que tuviera interés en el asunto o que tendría si viviera. Hay una amplia variedad de documentos, ¿verdad?, que entran en esta situación, de que pueda constituir un principio de prueba por escrito de la existencia de un contrato o de las cláusulas, el contenido de ese contrato. Y específicamente, donde más nos interesa, de las obligaciones pactadas. Entonces, ¿cuáles podrían ser principios de prueba por escrito? Fíjense, si celebramos un contrato, si se celebra un contrato de obra. Ahora, por ejemplo, en mi casa estamos con refacciones, con algunas mejoras, y estamos contratando con gente que se dedica a la construcción, ¿verdad? Tanto con un arquitecto, con un maestro de obra, ¿verdad? Viene el electricista. Yo no firmé y supera largamente los 10 jornales mínimos. Yo no formalicé por escrito con ninguno de ellos, empezando por el arquitecto. Ni siquiera, o sea, por escrito, pero por escrito, totalmente en forma verbal. ¿Qué pasa si hay una controversia? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el arquitecto me reclama el precio que le debo y yo ya me termino toda la hora y yo me niego a pagar diciendo que no es cierto, que no es verdad? Que ese trabajo no se hizo, o no se pactó, o no se acordó. ¿Cómo prueba el arquitecto? A ver, ¿cómo harían ustedes en caso de que sea el arquitecto? De acuerdo a lo que leímos recién. Con un recibo de dinero puede ser perfectamente
puede ser un principio de prueba por escrito, ¿verdad? Pero no va a ser suficiente. Las facturas, profesor, las facturas de los materiales. De los materiales, ¿m? La factura de los materiales. Un presupuesto. No, atender que el recibo, esperan, por el recibo, ¿quién va a tener? El dinero te pago yo. El recibo voy a tener yo. Lo más probable es que tenga. A mí me serviría. Si es que al revés, yo le estoy reclamando que cumpla la obligación de. No me terminó la hora y yo ya le pagué por eso y tengo un recibo, por ejemplo. ¿Sí? A mí me sirve ahí. Pero a él le sirven las facturas que compró materiales, por ejemplo. ¿Sí? Profesor, a mí me pasó algo, ¿Sí? algo parecido, pero al revés, ¿verdad? Del ejemplo que usted dio. Yo combiné con él en base a un presupuesto, yo me fui dándole el recibo, pero al cabo de cierto, yo cometí el error de pagar muy rápido, pagarle todo y después no me quiso reconocer. Hubo partes del trabajo que no me hizo y ya no me quiso reconocer, que ya hasta ahí llegó su trabajo. Y bueno, y terminé. O sea, y vos ya le pagaste todo. Yo le pagué todo. Sí. Le pagué todo. Sí. Ahí está el problema. O sea, sí, hay una relación de confianza, pues esto no se acostumbra. Sí, está bien. También, profesor, Bien, pueden ser los contratos sí, con puede ser el personal. un presupuesto que nos envió por correo. Presentación de prueba. Sí, personal. En el caso de Ricardo, ¿qué pasará si, Ricardo, vos te animaras a demandar porque te tiene que concluir la obra? O sea, o si no, vos pedís la indemnización por el incumplimiento de la obligación. Entonces hay que, puede ser, por ejemplo, que en algún momento él te pasó, por ejemplo, el presupuesto. Estaba dentro de su presupuesto, ¿verdad? Y vos le pagaste y él te dio un recibo. Ahí lo que yo no entiendo, porque vos me dijiste que vos tenés el recibo, tenés que tener el recibo si vos le pagaste. Sí, yo tengo los recibos de que yo le pagué. Yo tengo los recibos. Que él recibió plata mía. Sí. Lo que pasa es que a veces, o sea, normalmente el recibo no individualiza. Sí, claro. Dice, me recibí a cuenta, sí, o por trabajos. Por trabajo realizado Entonces, nomás. Pero bueno, por ejemplo, profesor, si estamos decididos a llevar adelante la demanda, un ratito, si estamos decididos a llevar adelante la demanda, por ejemplo, nos envió un presupuesto, ¿verdad? Estuvimos con correos, a lo mejor, o te presentó por escrito, presentar ese documento y después le mostrás, pedí la constitución judicial. Por ahí, si es una cuestión de valor, de cierto valor que amerite incluso una prueba pericial, ¿verdad? Donde se determine que ese trabajo no se hizo, que efectivamente está faltando ese trabajo. Y podés ir armando la figura de que perfectamente se pudo haber pactado eso. Además de eso, ¿verdad? Y la absolución de posiciones, aunque lo más probable es que venga y te niegue todo, pero probás ofreces testigos, etcétera, ¿verdad? O sea, puedes ir cerrando, no es fácil cuando no hay el contrato por escrito, no es fácil. Cuando hay principio de prueba por escrito, ayuda muchísimo, ¿verdad? Los documentos ayudan mucho. Pero esos documentos deben ser corroborados por otros medios de prueba. ¿Sí, Cristian? ¿Y qué pasa si no hay nada por escrito? O sea, solamente se dio así la plata y ya. Y vos le reclamás por un trabajo que no hizo. Ahí está más complicado. Por eso hablamos del principio de prueba por escrito. Pero, y ahí vamos Cristian, a la última excepción. ¿Verdad? Volvemos al 704. Dice, coma, o cuando una de las partes hubiere recibido alguna prestación y se negare a cumplir el contrato. Esta tercera situación ya es
abre bien ya la ventana como para meterse. Ya es bien amplio, en el sentido de que vos podés acreditar la existencia del contrato, probando que por todos los medios de prueba que la otra parte recibió tu prestación y que él no ha cumplido con lo suyo. O sea, él finalmente te da una sanción amplísima en la tercera. Vos vamos a probar por todos los medios de prueba, intentar probar por todos los medios de prueba que la otra parte recibió tu prestación y que él no ha cumplido con lo suyo. Demostrando eso, se prueba la existencia o la obligación pactada, ¿verdad? Normalmente no se niega la existencia del contrato. Lo que se niega es esa obligación en particular que le está reclamando. No niega el contrato, pero sí la obligación. Puede también que niegue totalmente el contrato. Yo no le conozco, jamás contraté con él, ¿verdad? Entonces, pero normalmente cuando hay controversia, lo que se discute es en respecto a las obligaciones pactadas. Y va a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que probar cuáles son los términos de las obligaciones, si no hay contrato por escrito. ¿Cuáles son las obligaciones que fueron pactadas? Porque eso fue verbal. No fue verbal. Pero hay muchísimos contratos civiles que son verbales. Hay muchísimos. Es lo que le estoy probando. Y estamos hablando de contratos que no son, que no son de muy bajo valor pecuniario. Como por ejemplo, contrato de obra, contrato de servicio, de repente. No son millonarios, pero tampoco son muy bajos. Y se acostumbra a hacerlo de forma verbal. Y efectivamente, como dije, las palabras se las lleva el viento. Lo escrito es lo que queda. Cuando no hay escrito es complicado. Complica la situación. Y para el juez hacer justicia en ese caso es más complicado. Más complicado, porque una parte te da una versión y la otra parte te da una versión totalmente diferente. Y ahí entra la capacidad, a no dudar que ahí entra la gran capacidad del abogado, de las partes, para intentar probar en la etapa correspondiente. Esa es la parte difícil del juicio. De la prueba. Ahí es donde entra la capacidad de cada uno. Bueno, esta es la situación. Por eso les digo, si uno tuviese el 706 nomás, ¿verdad?, aislado del contexto que le antecede, que le precede, entonces va a tener una idea totalmente diferente de la que es realmente. Pues a veces hay gente que dice, yo leo la ley, yo me informo la ley, yo leo el código, pero no es suficiente. Bien se requiere esos conocimientos que te plantean esa labor de interpretación, y el juez tiene también la labor de integración. ¿Sí? Juan Sebastián. Sí, doctor. Entonces, todos los ejemplos que dieron los compañeros son factibles, entonces, en un caso Sí, así, ¿verdad? claro. Sí, Aparte claro. de la solución de posiciones que puede ser de repente una de ellas también, ¿verdad? ¿Cómo? Lo Aparte último que de dijiste. la solución de posiciones. De posiciones, absolución de posiciones. Sí, podría ser también, digamos. Sí. La absolución de posiciones, anteriormente era considerada la reina de las pruebas, pero eso ya no es así en el presente. La absolución de posiciones es la confesión provocada a la otra. Fíjate que no son preguntas que se le hacen, son afirmaciones o negaciones. De tal modo que la respuesta del del absolvente, quiero decir, debe ser en forma afirmativa o negativa.
Cuando te llaman a absolver posiciones, vos no podés responder de otra forma que no sea ¿es verdad o no es verdad? Y después podés realizar las aclaraciones. Pero lo primero es ¿es verdad o no es verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Y después aclaras lo que te consideres pertinente. A diferencia de la testifical es de tercero. Testifical se le llama no a las partes, sino a terceros, que testifican lo que conocen respecto a la cuestión en controversia. Al tercero sí se le pregunta, ¿qué es lo que sabe? Pero no se le sugiere la respuesta. Se le tiene que sugerir la respuesta porque cada parte presenta su cuestionario de pregunta. Ahí se le pregunta. Entonces, la fórmula de la pregunta es siempre diga testigo si sabe le consta. Si tal cosa. Pero no sé, no es que diga el testigo si sabe y le consta que en fecha 4 de mayo del 2022 hubo un accidente en las calles tal que involucra al vehículo tal con el vehículo tal. Esa pregunta está mal redactada. Esa no puede ser dirigida, porque le está diciendo todo. Entonces, la respuesta del testigo no puede ser, sí me consta. Le contó todo, pues, la respuesta. El testigo no tiene que saber, no se tiene que contar la respuesta. La pregunta tiene que ser, diga si sabe y le consta, si hubo un accidente, si tuvo conocimiento de un accidente en tal fecha, en tal lugar. Y si conoce si quién estuvo involucrado, si qué vehículo estuvo involucrado. Otra cosa es decirle el vehículo tal, propiedad de fulano tal, el vehículo tal. Entonces, eso se le pregunta, eso él tiene que contar. En cambio, al absolvente es diferente. Al absolvente sí se le dice todo. Diga al absolvente cómo es verdad que usted ha transferido el bien tal, individualizado como finca tal, en fecha tal. Sí es verdad. O no es verdad. Diga el absolvente sí, cómo es verdad que usted recibió la suma de dinero tal. Por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Ricardo Muñoz le diría al constructor, diga cómo es verdad que usted celebró un contrato con Ricardo Muñoz, con mi persona en fecha tal, o sea, un contrato de obra donde usted se ha obligado a realizar tal o tal mejora y no lo ha hecho. O va a ser, ahí hay dos, va a ser primero, que usted se ha obligado a realizar tal mejora, tal obra, y va a describir qué es la obligación que le falta. Entonces el otro va a decir, ¿y es verdad o no es verdad? Y si dice es verdad, entonces la siguiente posición va a decir, Ricardo, diga como es verdad que usted no ha cumplido o no ha terminado esa obra de acuerdo a esa obligación mencionada en la posición anterior. Entonces, cierto, lo más probable es que niegue, ¿verdad? Pero muchas veces ahí, acuérdense que ahí no está no puede valerse de su abogado para contestar. O sea, ahí cuando le pregunta, muchas veces, de repente confiesa, o se le escapa alguna posición, una respuesta, se le va algo. Eso sirve después para la sentencia, como un elemento de prueba. Y bueno, entonces esto es lo que podemos decir respecto a las pruebas, ¿verdad? El artículo 399 del Código Civil dice, los instrumentos privados podrán ser otorgados en cualquier día y ser redactados en forma e idioma que las partes juzguen convenientes, pero la firma de ellas será indispensable para su validez, sin que sea permitido sustituir por signos ni por las iniciales de los nombres y apellidos.
La firma resulta, pues, entonces es un requisito básico para que el instrumento privado valga como tal. Estamos hablando de, porque decimos por escrito, ¿verdad? Estamos hablando de un contrato privado. Pero hoy día tenemos ya la firma electrónica. Y es aplicable entonces la ley 4017 del año 2010, ya tiene otra vez 12 años, que es de validez jurídica la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente. Y entonces en la ley de motivos, en la exposición de motivos de esa ley, dice lo siguiente: tiene por objeto reconocer la validez de los mensajes de datos electrónicos, así como establecer mecanismos que hagan que una firma digital pueda ser utilizada para dar confianza a una transacción comercial electrónica. ¿Sí? Entonces estamos ante una situación de, podemos estar ante un contrato comercial o civil en forma electrónica. Dice además que las interacciones en su nueva modalidad electrónica deben hoy ser reguladas atendiendo principios fundamentales que rigen todos los campos tecnológicos y que deben prioritariamente asegurar la neutralidad tecnológica. Y señala además que la firma digital es un mecanismo desarrollado para facilitar las transacciones comerciales electrónicas y dar la certeza jurídica a las partes involucradas en dichas transacciones. Todo esto que nosotros estamos viendo es igualmente aplicable a los contratos electrónicos, donde hay firma. Puede haber firma electrónica como no. Puede haber firma electrónica o no. Puede que el contrato no se formalice en forma electrónica, porque para eso tiene que haber la firma electrónica, estar habilitada la firma electrónica. Si no hay firma electrónica, lo que sea que se haya redactado en forma electrónica solo va a servir como prueba, pero no es el contrato propiamente, porque para eso tiene que estar la firma, ¿verdad? No está formalizado, ¿no?, electrónicamente, sí, como un principio de prueba por escrito, como una documental. La ley 4017 considera la firma electrónica como el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de identificación que carezca de algunos de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Eso es firma, en tanto que firma digital, que no es lo mismo, es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado que ha sido creado usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y que los datos a que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. Es la firma electrónica, ¿no? La firma digital reproduce electrónicamente el trazo de la firma manual. Ambas coinciden que tienen, acá no hay un certificador, reproduce tu firma manual. Ambas coinciden que tienen por función atribuir a la persona de la que emana el acto jurídico en que se estampa. La diferencia radica en que la validez de la firma digital se subordina a que ella sea certificada por un prestador acreditado. Es lo que pasa con la firma del expediente, la firma del expediente, digital, que hay un prestador que certifica la firma del juez y la firma del actuario. El artículo 20 de la ley 4017 dice: cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Reemplaza automáticamente la manuscrita. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia. En definitiva, en nuestra legislación, la firma digital cumple la función de la firma manuscrita, la misma función. Se requiere como presupuesto que exista un documento, lógicamente tiene que existir un documento digital del cual es inseparable la firma digital. Bueno, vamos a llegar entonces, si hay una pregunta. Está todo, ¿verdad? Está todo claro. Sí, a ver, Cristian. Tengo entendido que la firma digital no se puede negar. O sea, no puedo decir que no es mi firma, si es una firma digital.
cuando está certificada por un... Y sí, tenés que demostrar que, no sé, que te adulteraron, que te notificaron, Es la sí, claro. firma Por electrónica eso se es que puede negar. le dan, ¿no? La firma electrónica, ¿viste? Que la firma electrónica sería cuando no se cumple con los requisitos para que sea una firma digital. O sea que Sí, puedo hay negar. no, hay un certificador ahí. Y sí, pero vas a tener que, sí, o sea, tenés que demostrar técnicamente, ¿verdad? De que no hubo algún tipo de adulteración. Lo acepto. Cualquiera de los dos casos. Pero acá, eso es lo que pasa, ¿verdad? Una pregunta más, Justamente ese doctor, tipo, sí, antes que se me pase. ¿Viste que usted dijo que antes la prueba confesoria era la madre, vamos a decir, ¿no? La más importante, la reina de las pruebas. reina de las pruebas? Y actualmente ya no. Actualmente ya no. O sea, Pero ¿por qué eso? O ahí, sea, si tenía ese concepto de que porque por cómo fue, o sea, cómo fue creciendo otros medios de prueba en cuanto a la importancia o la trascendencia. Y como también, o sea, eso es una cuestión de la jurisprudencia, ¿verdad? Como antes se le daba demasiado. Porque muchas veces decir, a una posición, hay veces que puede dar una respuesta por una confusión que tiene en ese momento, hasta incluso no entendió bien. Te permite esa viveza a veces, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte, diga cómo es verdad que usted no ha. Diga acá, tiene bien. Diga cómo es verdad que usted no ha transferido la. Y eh, si vos decís, si vos transferiste, diga cómo es verdad que usted no ha. O sea, hay una negación ahí. Si vos decís, sí, es verdad, en el sentido de que tengo que decir es verdad, si realmente yo no transferí. Pero si yo transferí, o sea, sí, o sea, yo transferí, lo que yo quise decir es si transferí. Sí transferí. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces puede haber una confusión, es decir, lo que yo quise decir es, sí, es verdad que no transferí. De repente se pueden prestar a confusiones. Cuando está, por ejemplo, que eso está permitido, porque puede ser en forma afirmativa o negativa. Y ya como es verdad que usted no ha hecho tal cosa. no. Sí, es Y verdad que no he hecho tal cosa. Entonces, no, yo hice, no es verdad. ¿Verdad? O sí, yo hice. Y entonces quiero decir, sí es verdad. Y entonces la respuesta es que no hice. ¿Entiendes? Porque la afirmación es que no es verdad. Diga que no es verdad. Sí, María doctor, Patricia. bueno, Profe, ¿sería por la formulación de la pregunta con esa negación Sí, tiene absoluta? sí, no es pregunta. Ajá. Son posiciones. Por eso la pregunta se le hace a los testigos. Son posiciones, la forma, porque son afirmaciones. Forma positiva o negativa. ¿Sí? La forma como están, se dan cuenta que no es pregunta, son posiciones y de repente es una cuestión que le puede a una persona que estaba asustada en ese momento, que tal cosa, hay personas de repente mayores que no están muy preparados para ese momento, etcétera, y de repente agarrarte de esas respuestas como una prueba contundente, eh, obviando ya los otros medios de prueba. Bueno, eso es lo que se ha ido cambiando. Eso es lo que ha ido cambiando con el tiempo en la jurisprudencia. O está también la absolución ficta. También hay una situación. ¿Qué quiere decir la absolución ficta? Cuando no comparece y se le tiene por confeso a tenor de las posiciones presentadas, a tenor del pliego. Entonces, diga cómo es verdad que usted tal cosa, diga cómo es verdad que usted tal cosa, y no compareció el absolvente, entonces le tiene por confeso. Es como que haya dicho, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad.
Y hay veces que, por más que estén ahí esas posiciones estrictas, las otras pruebas del expediente, las pruebas o las constancias del expediente dicen otra cosa, que no te puede agarrar solamente eso, o tienen solamente eso, no hay otro medio de prueba, y solamente con eso el juez, para hacer valer una demanda, hacer lugar a la demanda, no es suficiente. No es suficiente. O sea, como todos los otros medios de prueba, debe ser apoyada por otras, respaldada por otras. Lo mismo que solamente testigos que vienen a declarar cuando saben muchas veces los testigos, muchas veces son de favor. ¿Alguna otra pregunta? Pero entonces la prueba documental es la más utilizada en este momento, ¿verdad? Digamos. No, todas. No, la documental hay que empezar por ahí. Siempre luego cuando se ofrece pruebas, lo primero que vos ofreces, o sea, es más, cuando vos presentás la demanda, hay algunos procesos especiales que ya tenés que ofrecer con tu escrito de demanda y de contestación ya tenés que ofrecer todas tus pruebas. Pero la demanda de conocimiento ordinario, que es la demanda madre, que se aplica a todas las acciones que no tengan previsto en el Código Procesal un procedimiento diferente. Si no tienen un procedimiento especial, entonces se aplica la regla de conocimiento ordinario. Y en el proceso de conocimiento ordinario, la demanda se tiene que presentar ya con los documentos. Las otras pruebas puedes ofrecer recién en la etapa probatoria. La misma la contestación. Con la contestación ya tenés que ofrecer todo documento. En todos los juicios, vos tenés que los documentos tenés que presentar ya con el escrito de demanda o con la contestación. Ya no podés hacerlo después. Si ya no presentaste entrada, ya no puedes presentar. En cambio, las otras pruebas sí, en los juicios ordinarios, sí se puede ofrecer recién en la etapa probatoria. Todas las testificales, la absolución, la constitución judicial, todas puede ofrecer recién en la etapa probatoria. Pero las documentales ya tienen que ser de entrada. Por eso es que es muy importante las documentales. Por eso que antes de plantear la demanda ya tenés que tener todos los documentos que necesitas. Porque después ya no vas a poder ofrecer. Ya te quedaste sin esa posibilidad. Pero todas las pruebas son igualmente, tienen la igualdad de importancia o de trascendencia. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque no tengo mejoría de mi estado de salud el miércoles. Y hasta acá me da las fuerzas. Continuamos entonces el próximo miércoles. El próximo miércoles continuamos. Y acuérdense, la primera clase presencial de este miércoles que viene en 8. Bueno, gracias. Gracias. El fin de semana y que se mejore, doctor. Que se recupere, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Fin de semana para todos. Gracias, doctor. Igualmente.